Coco David sigue siendo la niña que creaba el escaparate de la perfumería de su abuelo, aunque ahora, además, es una artista reconocida. Coco David, ¿qué tal? Bienvenida a Más de lo que ves. ¿Cómo estás? Feliz de estar aquí, muchas gracias. Coco David, que en realidad eres Valeria Palmeiro, una artista que además se puso el nombre de Coco por Barrio Sésamo. ¿Esto es verdad? Esto es verdad, sí. Entiendo esta pregunta con esta duda porque no tiene mucho glamour, pero no, sí. Para mí tiene muchísimo más glamour que si fuera por otra cosa. Coco de Barrio Sésamo es un referente. Sí, era un programa que para mí es muy especial y que me dio mucho y que creo que es una joya de la cultura que teníamos. Y sí, me encantaba Super Coco y de ahí nace. Qué bueno. ¿Y te han regalado muchísimos muñecos de Coco? Pues mira, la verdad es que no, me regalan más del monstruo de las galletas porque hay un poco de confusión aquí entre monstruos azules, ¿sabes? Mal, dejemos claro quién es Super Coco. Exactamente. El de cerca lejos. Exactamente. Vale, el de las galletas es majísimo, pero no es sí, Coco. Sí, pero no es el mismo. Oye, te diste a conocer y digamos que fuiste reconocida especialmente con Faceless, que es curioso, ¿no? Porque fuiste reconocida con algo que no tiene rostro. Es verdad. Sí, es verdad que, claro, yo empiezo en 2010 mi carrera y en 2015 ocurre algo muy bonito que es que de alguna forma, por un error, yo empiezo a descubrir qué es lo que a mí me gusta en el arte, donde yo me siento cómoda. Y es verdad que hay un punto de inflexión en el que de pronto pues todos los clientes con los que yo trabajaba pasan de encargarme lo que ellos necesitan a queremos lo que tú haces traducido a nuestro lenguaje. Entonces sí, ahí cambia todo en realidad. ¿Qué es Faceless? Para quien no sepa lo que es, porque me parece muy bonito que nos cuentes precisamente que surge de un error y la historia de Patti Smith, claro. Claro, Patti Smith, que además le acaban de dar el premio Princesa de Asturias. Sí, bueno, en 2015 yo me leí un libro que se llama Éramos unos niños, de Patti Smith, que es un libro que a mí me dio mucho y bueno, pues la forma que yo tengo de darle las gracias a estos referentes es haciéndoles un retrato. Y entonces hago un retrato con cara, utilizando la técnica del acrílico, que era algo que yo nunca jamás había utilizado. Había utilizado el óleo, pero hacía muchos años. Y entonces a mí para crear me va muy bien ponerme límites, porque el folio en blanco pues a veces asusta, ¿no? Entonces pensé, bueno, pues voy a ir con esta técnica. Solo voy a utilizar los colores primarios y me voy a dar la licencia de utilizar el negro, que me va a ayudar a dar volumen, ¿no? A todo esto. Y el resultado pues fue fatal, o sea, porque claro, yo nunca había utilizado esta técnica, entonces lo normal cuando no has hecho algo es que te salga mal. Pero bueno, en un arrebato ahí de esto se va a ir a la papelera, empecé a borrar y en ese ejercicio de restar y restar y restar, seguía viendo al personaje. Y entonces esto, claro, yo no sabía si era el efecto de llevar 5 horas con Patti o que ya era tu amiga. Que ya era amiga mía, o ahora la llamaré para felicitarla, pero claro, de pronto ahí yo empecé a ver la potencia de la psicología del color y de las formas, ¿no? Y de cómo, sin darnos cuenta, tenemos muchísima memoria colectiva, ¿no? Con esto de la cultura, de los iconos. Y entonces, bueno, pues a raíz de esta idea, empecé a retratar ya directamente, como este reto, todos los que vinieron después. O sea, que es un retrato sin rostro. Eso es. De ahí el nombre, ¿no? De ahí el nombre. De ahí el nombre. Oye, ¿cuánto de esta inspiración artística que hay en Coco David puede venir del olor de la perfumería de tu abuelo? Ah, qué bonita pregunta. Bueno, yo creo que, no sé si tanto del olor, porque fíjate, pasa una cosa cuando vives en estos entornos. Sí. Yo recuerdo que cuando la gente venía a la perfumería siempre decía, qué bien huele aquí, ¿no? Y cuando tú estás acostumbrado a ese olor ya no lo hueles, ¿no? Entonces yo pensaba, no sé cuál es ese olor al que todo el mundo se refiere, pero sí creo que toda la creatividad que yo tengo seguramente pues nació de unos padres que cada mes había que inventar un nuevo escaparate y yo recuerdo que me hacían partícipe de ese brainstorming, vamos a decir, y era como, bueno, ¿qué idea te apetece que llevemos este mes? Llegan las Navidades, ¿qué te parece que nos ayudes a colocar todo esto? Entonces, sí, de alguna manera yo creo que tiene mucho que ver lo que pasaba en la perfumería. Sí, sí. Qué bueno. ¿Y recuerdas algún escaparate? ¿O has hecho algo que te haya vuelto ahí a la niña que colocaba el escaparate? Bueno, sí. Yo recuerdo yo era una fanática de las Barbies, o sea, me encantaban. Y recuerdo unas Navidades que hicimos un Belén todo con mis muñecas. O sea, yo una Navidad que me quedé sin muñecas, pero las cedí para todas estas Navidades. Y mi madre hizo una cosa como de verdad espectacular, que la gente se paraba y hacía fotos en un momento donde no había móviles a mano, ¿no? O sea, como que yo he visto a gente tirando analógicas ahí.
Y bueno, pues no sé qué pregunta era la que me has hecho después. No, que si hay algún vínculo con esos escaparates o de repente de adulta has hecho alguna obra que tenga que ver con ese escaparate. Claro. Yo creo que de esa necesidad de generar un escaparate que tenían mis padres, para mí Instagram fue eso. Era un escaparate abierto al público 24/7 en cualquier lugar del mundo donde yo tenía que contar quién era y qué hacía. Entonces, de alguna forma, yo siempre lo sentí de una manera muy similar. Qué bueno, claro, que es que de alguna manera es un escaparate. Y para ti lo fue, ¿no? Cuando las marcas empezaron a contactar contigo, fue primero a través de Instagram, ¿no? La primera vez fue a través de Facebook. Vale. Es que había una red social que se llamaba Facebook. Sí. Y fue a través de esto, sí. Pero yo ahí ya me di cuenta de la tremenda visibilidad que te daban las redes sociales. La diferencia con Instagram y Facebook es que Facebook tenía una cosa muy divertida, que es que tú podías elegir un poco el público que te iba a ver. Es decir, yo recuerdo con 20 años agregar a todos los editores de revistas, directores de arte, o sea, editoriales, era como, venga, si me aceptan, van a ver lo que hago, ¿no? Luego Instagram ya es una cosa que tú no puedes controlar ahí, pero sí, ambas redes sociales me dieron mucho. Qué bueno. Oye, y no sé si fue antes o después de esa visibilidad en redes, cuando hiciste Ilustración para el Mundo, que a mí esto es algo que me gusta mucho de tu trayectoria, porque claro, de repente verte ahí, ¿no? Ya, eso fue fenomenal, o sea, y una cosa muy inesperada. Esto fue en 2010, esto fue antes de que, o sea, yo en realidad nazco gracias al periódico El Mundo. O sea, para mí fue mi gran escuela. Yo en ese momento estaba trabajando como asistente de fotografía, pero echaba mucho de menos pintar. Estabas en Londres, Estaba ¿no? en Londres, sí. Y entonces Dan Hill, el fotógrafo con el que yo trabajaba, un día me dice, ¿qué echas de menos? Y yo le digo, echo mucho de menos pintar. Y entonces, bueno, muy motivada por la inspiración que siempre me dio Dan, le hago un retrato después de muchos años sin pintar como en serio, y con una técnica que tampoco nunca había utilizado, que era la tableta digital. Te gusta arriesgar, ¿eh? Todo el tiempo. A mí me gusta sentirme aprendiz. Claro. Y entonces, bueno, pues le hago un retrato y le gusta tanto que me dice, yo lo puedo poner de imagen de perfil en Facebook. Y yo, por favor, ¿qué honor? Claro. Y entonces fue muy gracioso porque al día siguiente me dice, una amiga mía te quiere entrevistar. Y yo estaba en realidad, sí, como asistente, pero también buscaba trabajo porque mantenerse en Londres es complicado. Y entonces yo pensaba que iba a una entrevista de trabajo. Entonces, cuando me conecto por Skype, esta mujer me dice, bueno, y cuéntame cómo empezó tu trayectoria como ilustradora, tienes un estudio en Londres, y yo ahí tenía dos vías, o decir que todavía ha sido un error, o tirarme el pisto y decir que mi carrera había comenzado en Londres. Y entonces, claro, ella me dice, bueno, pues mándame varias ilustraciones, que vamos a hacer un artículo para una revista en papel, mándame fotos de tu estudio. Yo vivía en una residencia de monjas, o sea, ni estudio ni nada, pero yo sabía hacer fotos y sabía hacer un escenario. Y eras espabilada. Exacto. Y nada, entonces le digo, dame unos días que te elijo lo mejor de mi portfolio y te mando estas ilustraciones. Entonces, de esas 6 ilustraciones que yo hago, me creo una página en Facebook. Y gracias a esas 6, a mí me contacta Rodrigo Sánchez del periódico El Mundo y me dice, te quiero contratar como colaboradora. Entonces, también de una mentira, de un error, así surge mi carrera. Qué bueno, qué bueno. Claro, porque todo esto venía de, a ti lo que decías, ¿no? Con el escaparate, o sea, siempre has tenido como esa inquietud artística, pero creo que, claro, lo que no te gustó nada es cuando, claro, eso es una cosa como muy de padres, yo creo, ¿no? Tú dices, uy, a la niña se le da bien pintar, metámosla en clases de pintura. Y no. No, mis padres me mandaron a clases de pintura. Sí, por eso digo, pero que no te gustaba, que no te encontraste del todo No, lo que cómoda. no me gustaba es que me mandaran. La rebeldía adolescente es muy complicada. Y la mía lo fue. Entonces yo pasé de disfrutar mucho estas clases a ese momento en el que de repente había que pintar bodegones. Y pensaba, qué aburrimiento, no te de verdad. Nada. Yo lo que quiero es decorar mis paredes, pero no con un bodegón. Y entonces, bueno, pues aquí hubo un poco tira y afloja con mi profesora y decidí que igual quería pintar por mi cuenta. Entonces dejo las clases, pero nunca dejé de querer pintar. Ya, claro, no querías pintar como te decían que tenías que pintar. No quería pintar la temática que me decían que quería, que tenía que pintar. Oye, has hablado ya, como en 2 o 3 ocasiones ha salido el tema del error. También cuentas a veces que fuiste en determinado momento mala estudiante o que estabas, pues eso, lo que hablas de la rebeldía adolescente. ¿Era porque el sistema no te convencía? ¿Era porque lo que te enseñaban no te convencía? ¿Qué ocurría? Porque está claro que aptitudes y cualidades tenías más que de sobra, pero ¿qué pasaba?
Bueno, para mí fue una cosa muy confusa, porque yo durante toda mi infancia se me celebraba mucho que tuviera como, no sé si una vocación, pero por lo menos algo que me gustaba mucho, ¿no? Claro. Que era la pintura y el dibujo. Y entonces yo recuerdo que toda mi infancia era como esta niña, pues estudiará Bellas Artes, ¿no? Claro. Y ser una artista. Y entonces esto era una cosa como, sí, como que me celebraban. Y entonces llega la adolescencia y eso pasa a ser una cosa como un poco denostada, un poco infantil, cuándo te vas a poner a estudiar, cuándo vas a hacer algo en serio. Y entonces yo recuerdo que pues en clase era una malísima estudiante pues seguramente porque me costaba mucho, por un lado, el sistema educativo que a mí me tocó, que es el que nos ha tocado a la mayoría. Se me da muy mal esto de aprende todo lo de memoria y ya está. O sea, yo necesitaba que las clases fueran un poco interesantes, un poco amenas, y no lo sentía así, entonces me las pasaba dibujando. Y yo muchas veces he pensado que si me hubieran encontrado haciendo operaciones matemáticas, a lo mejor me hubieran subido de curso, pero la verdad es que repetí 3 veces y lo pasé muy mal. Y el verano pasado, por primera vez, un poco intentando tratar de entender esta mente que me ha tocado, pues me diagnosticaron TDAH y altas capacidades y pensé, bueno, me ayuda a entender un poco todo esto. Claro. Y de hecho, fíjate, el otro día me enteraba por amigas profesoras que ahora la gente que tiene este TDAH, por ejemplo, tiene media hora más en los exámenes. Claro. Yo pensaba, ostras, qué maravilla, ¿no? Qué bien como te hubiera venido, ¿no? Sí, como que ya se vayan haciendo cambios, aunque vayan lentos, pero sí, creo que muchos sufrimos esta cosa de sentirnos muy fuera de aquello que... Sí, de ese sistema. O sea, nos sentimos muy incomprendidos. Y luego, aparte, el estigma de ser repetidora. O sea, yo llegaba en septiembre, abría la puerta y me decían, bueno, vete atrás, a ti esto no te interesa, ya sabemos que tú aquí no quieres estar. Y yo pensaba, no, yo quiero estar aquí. Claro, pero... es un poco la pescadilla que se muerde la cola porque tú estás intentando remontar y tampoco se te permite. Claro, era difícil. Pero bueno, supongo que eso me ha dado también como un impulso muy autodidacta, muy de decir, pues tendré que encontrar yo la forma de estudiar o de aprender, y además es que a mí me encanta descubrir nuevas temáticas, o sea, me encanta estudiar. Entonces para mí era muy confuso sentirme una persona que la trataban como si no tuviera un futuro, cosa que también es muy duro para un adolescente. Que por suerte yo doy gracias a esa rebeldía que yo tenía, porque no me lo creí, pero otros se pueden creer que no van a llegar a nada en la vida y que no sirven para tener una vida un poco que puedan disfrutar, no sé. Pero me parece muy interesante también lo que has dicho y habla también de tu perseverancia, porque hay una cosa que se repite mucho, que es que efectivamente es monísima una niña que pinta bien y que dibuja bien, pero cuando llega a una edad... ya ponte a hacer algo en serio, y muchos niños y niñas dejan de dibujar. Niños que a lo mejor hacían cosas increíbles y espectaculares y que, aunque no fueran espectaculares, era su forma de canalizar y de sacarlo, y llega una edad en la que todos dejamos de dibujar. Sí. ¿Tú seguiste? Sí, bueno, yo creo que esa es la diferencia de los que nos dedicamos a algo creativo, ¿no? Yo creo que pintamos todos. Mejor o peor, también te digo. Bueno, pero pintamos quizás peor porque no le dedicas más horas, o sea, porque, fíjate, yo hace pues un mes o así fui a mi colegio a dar una charla, fue precioso. A niños de 8 años. Qué bueno. Y entonces, bueno, había un taller de dibujo y entonces todos iban a dibujar parte de la colección de Faceless, ¿no? Estos referentes. Y lo que me sorprendió mucho es que cuando acabaron vinieron todos, o sea, como 3 clases de 30 niños por clase, y lo que me preguntaban era, ¿qué nota me das? Ay. Y claro, yo pensaba, es que no hay nota en el arte, o sea, no, pero puntúame, estoy aprobada. Y yo pensaba, claro, es que partimos de esto vale, esto no. Yeah. Esto está bien, esto está mal. Entonces, claro, ¿cómo no vas a dejar de dibujar si por lo que sea sientes y eso se percibe muy rápido y los niños lo perciben al segundo, ¿no? Ojo, con 8 años, son muy pequeños ya para que en su cabeza sea un aprobado, un suspenso, un dibujo. Totalmente, ¿no? Y luego es que dejamos de empezar a jugar con 7 años, que es muy temprano. O sea, con 7 años se nos empieza a colar esta idea de pues el ego, ¿no? Del concepto de vergüenza, de la necesidad de pertenecer. Entonces, si tú sientes que vas a hacer el ridículo en algún campo, ya sea jugar, bailar, cantar, pintar, claro, como no vas a empezar a dejar de jugar, claro, si de repente sientes que igual ya no perteneces. Entonces,
Pues sí, yo creo que nos queda mucho por hacer, pero ojalá vayamos teniendo más conciencia con esto. Antes hablabas del folio en blanco, claro, todo es muy bonito cuando crees que eres un niño súper creativo y que a los niños parece que a priori se les ocurre hacer cualquier cosa y de pequeña no sé si tenías el miedo al folio en blanco, pero de adulta esto cómo se gestiona, porque claro, te imagino desde que haces las ilustraciones para el mundo hasta que te hacen un encargo, claro, que de repente te ves ahí y dices, pues ahora hay que empezar, ¿no? Sí, bueno, yo creo que si hay una idea concreta, voy, o sea, no tengo problema. Para mí lo más difícil es cuando generalmente un cliente te dice libertad absoluta. Digo, espera, porque aquí, claro, ahí es que entramos... Redacción de tema libre. Sí, y eso no me importaría tanto, pero cuando están esperando algo de ti, siempre hay unas expectativas. Yeah. Esto es lo que más me ha pasado con clientes, ¿no? Esta cosa de haz lo que quieras y cuando lo entregas dicen, pero yo no esperaba esto. Entonces yo en eso he intentado estos años, ¿no? Pues también como hacer una parte más proactiva de, bueno, pero ¿qué quieres contar, no? Yeah. ¿Qué necesitas que muestre? Porque si no, pues sí pasa esto. Pero bueno, más allá de lo que decías, el folio en blanco asusta, pero por eso a mí me sirve como tener esas directrices de construir una narrativa, qué es lo que quiero contar, por dónde quiero ir y qué cosas se van a quedar fuera. A lo mejor luego rompo esas normas, ¿no? Pero de primeras... No las rompas, que le puedes borrar la cara y hacer otra colección. Claro, exactamente. Pero bueno, fíjate, esta colección empieza con los colores primarios y hay un momento que el cuerpo me pide meter unos rosas, unos morados, unos... Entonces, eso también es bonito, como romper tus propios... No constreñirte. Claro. Hablábamos del bloqueo creativo, pero es que las musas existen, están ahí siempre y las vas llamando. ¿Cómo gestionas tú ese don? Bueno, yo no sé si es un don, yo lo veo algo como es más artesano que otra cosa. O sea, yo la profesión que tengo la veo como otra más y esto es como todo, esto es como ir a hacer deporte, ¿no? El primer día te cuesta mucho, pero si vas entrenando tú vas ganando unas herramientas y una agilidad. Claro. Por supuesto que hay momentos muy bonitos en la vida en los que tú estás paseando y de repente escuchas una conversación o de pronto hay un cielo maravilloso o acabas de escuchar una canción que acabas de descubrir y te emocionas y te inspiras. Pero no puedes dejarlo todo a ese momento luminoso que la vida te regala, porque entonces es jugártela mucho. Bueno, no sé, yo creo que es eso, los años te van dando experiencia y vas teniendo un pulso y una fuerza creativa que te va haciendo que puedas ponerte a ello cuando se necesita. Y luego a mí es que me va muy bien tener presión, entonces las fechas de entrega hacen que te pongas muy creativa también. Funciona. Porque creo que trabajas también como coach un poco también para otros artistas que tengan este sufrimiento del que estamos hablando, ¿no? Bueno, yo trabajo para todo el mundo que quiera hacer una mentoría, no tiene por qué ser artistas. Ah, vale. O sea, yo lo que pongo mucho foco es que al final creativos somos todos, porque esto también es una cosa como que se nos... divide, borra, ¿no? Sí. O sea, parece que si no me dedico a algo creativo, esto me lo dice siempre mi dentista, que me dice, claro, es que tu trabajo es muy creativo, y digo, ¿y el tuyo? Por algo te elijo a ti y no otro dentista, ¿no? Claro. O sea, entonces yo creo que es bonito como recordarnos que al final la creatividad es buscar una solución a un problema, es que no tiene más. Pero más allá de esto, es verdad que todos tenemos impulsos artísticos que por lo que sea, seguramente por esto que contábamos antes, vamos apagando. Yeah. Y bueno, pues en estas mentorías sobre todo lo que hago es, por un lado, hay gente que a lo mejor sí que viene más de este campo creativo, más artístico, al uso, que quiere lanzar un proyecto, que no sabe cómo presentarse al mundo, que está bloqueado. Pero luego hay mucha gente, y creo que es la gran mayoría de mi público, que suele estar en un baremo como de los 42 a los 49 años, de gente que la vida la pasa un poco por encima y que es como, a mí me gustaba mucho pintar, o a mí me gustaba mucho, yo qué sé, hacer teatro, o a mí me gustaba viajar. Y desde hace un tiempo yo no sé ni quién soy, no sé ni lo que me hace feliz, no le veo sentido a mi vida. Entonces, bueno, es una cosa muy bonita hacer este viaje con la gente y sobre todo que se hagan muchas preguntas de quién soy yo, y porque también... yo tengo la sensación de que la felicidad es mutable, ¿no? Que a lo mejor lo que te hacía feliz hace 10 años, pues ya no te hace feliz, pero te harán felices otras cosas. Claro, y hay que estar buscando. Hay que estar activo, ¿no? O atento, ¿no? Atento. Bueno, hay que tener un diálogo con nosotros mismos y a veces ese diálogo pues nos asusta. Ya, porque entonces, a veces es incómodo. Claro que es incómodo. Porque entonces, te hace moverte del lugar tan cómodo en el que te encontrabas, ¿no? Claro, entonces es bonito poder acompañar en ese viaje a gente que, oye, pues que de repente necesita una mano o que le acompañe y es precioso.
Qué bueno. Oye, ¿y cómo se lleva cuando, claro, tú estás ahí en tu estudio, te imagino, ¿no? Ahí dibujando, haciendo tus cosas, tal, y de repente te llama Forbes, te dan un premio, no sé, ¿esto cómo lo has vivido? ¿De manera natural? ¿Te ha impresionado mucho? Pues claro, esto es un concepto un poco de mi campo, ¿no? El concepto mock-up, ¿no? Que es como simular algo que va a estar ahí pero que todavía no está. Sí. Yo lo vivo mucho así, muchas cosas. O sea, es como que digo, pues hay un premio. Pero hay veces como que no... O sea, como que... Porque incluso hay premios que no son ni físicos, ¿sabes? Ya. Entonces es como difícil como hacerte una idea. Pero bueno, siempre lo he vivido como un regalo. O sea, un premio es algo que alimenta el ego pero no te asegura nada. Ya. Entonces... Estoy, por supuesto, súper agradecida porque el reconocimiento también creo que es muy importante y muy necesario, pero no va a depender mi autoestima de cuántos premios tenga. Claro. Pero bueno, eso, agradecida, o sea, no puedo estar de otra forma, claro. ¿Y cómo se gestiona la autoestima con el arte? ¿A través de lo que vas generando también en el campo profesional exclusivamente, no en el personal, sino que, no sé, si es cuando ves un trabajo acabado que te encanta, cuando el cliente está contento, todo a la vez? Bueno, yo durante muchos años creo que he cometido el error de basar mi autoestima en el trabajo, porque también es un campo en el que a mí me ha dado mucho y entonces es muy fácil sentirse vista en un campo donde te va bien, ¿no? Y esto a mí me ha vuelto muy workaholic y me ha quitado más de lo que me ha dado. ¿Sí? Entonces, bueno, pues muchos años de terapia me han hecho ver que hay que centrarse más en lo que una es, más que en lo que una hace. Pero a veces el vínculo es complicado, ¿eh? ¿No? Bueno, yo creo que es vivir con cierta coherencia, al final, ¿no? Sí, pero quiero decir que todo está muy conectado, ¿no? Al final tú eres artista, eres Valeria, pero eres Coco, pero eres todo a la vez, ¿no? Entonces a veces es difícil decir, no, lo profesional llega hasta aquí, ¿quién soy yo en verdad, no? Bueno, ese es el gran viaje, ¿no? Ya. Yo creo, pero sí, no sé, a mí me parece que es repetirme cada día de que eso, ¿no? Que yo soy mucho más de lo que hago, porque claro, ahí entras en un terreno que es el miedo, que es muy poderoso, ¿no? Entonces si de repente un mes va mal, yo ya no valgo como persona, o si de repente yo no tengo reconocimiento, pierdo valor. Entonces esto es duro, claro, es muy difícil. Yo no te digo que ya está, no, ya llegué no, sigo teniendo mis inseguridades, pero creo que en los últimos años he intentado alimentar más facetas de mi vida personal, digamos, que profesional, teniendo un equilibrio, por supuesto, pero sabiendo que no todo es trabajo y que tengo una vida y unas personas muy preciosas alrededor y que eso es lo que también quiero alimentar, o sea que y mi relación conmigo misma. Claro. Me caigo bien y esto creo que ayuda a vivir, ¿sabes? O sea, hombre, creo que ayuda bastante. Claro, sí. Entonces bueno, pues no sé, en estos años te diría que sí, creo que se ha equilibrado y yo me enfrento de otra forma al trabajo. Ya no me enfrento tanto desde el miedo, me enfrento desde la confianza de que seguirán pasando trenes. Es que nos han vendido siempre que el tren, que no te pierdas este tren, ¿no? Yo creo que es como un cercanías, cada 20 minutos pasa uno. Y no pasa nada. Si no coges cogerás el siguiente. A lo mejor llegas un poquito más tarde, pero ¿qué importa? Lo aprovechas para otra cosa. Sí. Es interesante esto que dices de los trenes también, porque en tu caso han pasado muchos trenes, porque claro, el arte está vinculado a muchas cosas diferentes, no solo a la parte más plástica. Yo qué sé, ¿se te había ocurrido alguna vez que acabarías haciendo un podcast? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Bueno, pues porque desde niña a mí me encantaba entrevistar. Vale. Me encanta, o sea, tengo pues vídeos. Te cambio de sitio. Bueno, cuando quieras, o sea, me encanta preguntarte, ¿no? Y saber de ti. Y sí, o sea, desde pequeña yo tengo vídeos que me ha grabado mi padre o que he grabado yo, entrevistando a mi hermana, entrevistando a mi prima, entrevistando a amigos. ¿En serio? A mí me fascina, me encanta eso, ¿no? Como el diálogo, o sea, como saber del otro. Entonces sí, me había imaginado el podcast también porque desde niña me gustaba mucho una serie que se llamaba Doctor en Alaska. Hombre, claro. Y Chris Stevens, que tenía un programa de radio que me parece como lo más, ¿no? El poder tener ahí un lugar como un poco de refugio y compartir tus pensamientos y lo que te interesa y poder intercambiarlo con música, que esto yo lo echo mucho de menos en el mundo podcast por esto de los derechos. Sí, ahora todo es conversaciones. Bueno, pero da mucho, ¿no? La conversación. Sí, me lo había imaginado. Y luego porque también hay algo en el que yo pienso que me dedico a esto porque es lo que más me gusta. Entonces, si yo misma me constriño que solo puedo pintar, yo es que me bajo de este tren. Claro. O sea, yo lo que quiero, si puedo, es poder mezclar todo lo que a mí me interesa y me gusta. Entonces, si a través del podcast yo puedo hablar de estos temas
y encima con referentes artísticos que tengo, es un regalo, o sea que... Es un sueño cumplido, entonces no es algo sorprendente en tu carrera, sino un sueño cumplido. Es un sueño cumplido y es el proyecto que más me ha dado hasta la fecha. Qué bueno. Sí. Y lo has integrado perfectamente en tu estudio en Carabanchel, ¿no? O sea, forma parte del todo. Bueno, forma parte, sí, en este último estudio es verdad que es una nave y entonces tiene una acústica diferente, yo soy un poquito puritana del sonido y entonces estamos como buscando la manera de que esto siga manteniendo la calidad que ha tenido siempre, pero sí, el podcast empezó en el 21, llevamos 5 temporadas y es un proyecto al que tengo mucho cariño. Jo, no me extraña, claro. Y has tenido grandes conversaciones en ese podcast. Grandes conversaciones, grandes aprendizajes y grandes personas que se han quedado y de repente son amigos míos, que esto sí que es un regalo que la vida me ha dado. O sea que sí, es muy bonito. Bueno, porque al final es lo que decías, lo importante es el diálogo, lo importante es la conversación y si no nos preguntamos no nos conocemos. Entonces hay el riesgo de que preguntes mucho y te caiga mal, pero hay el riesgo de que acabes siendo tu amigo, claro. Pero fíjate que esto me lo pregunta mucha gente, ¿no? ¿Ha habido alguien como que de repente se ha caído del pedestal? La verdad es que no. Bueno, y si no lo digas, ¿no? Tampoco. No, pero la verdad es que no. O sea, yo creo que hay una cosa muy bonita en toda la gente que ha pasado por ahí, que es que hay una generosidad absoluta de compartir cosas muy íntimas, porque realmente se hacen preguntas a veces incómodas, ¿no? Porque, bueno, pues hablar de eso, de los miedos, de las inseguridades, el hilo conductor son las crisis creativas, que es una cosa... Pero bueno, y luego también me parece que tiene mucho que ver con Faceless. O sea, yo me hice un poco me puse el reto de... Ok, ya sabemos cuáles son estos personajes retratados, que son míticos, pero haz el ejercicio de cuáles son los referentes que tienes hoy alrededor, que estás viviendo coetáneamente con ellos, ¿no? Porque también hay mucho talento en este momento. Luego. Y poder hablar en directo con ellos es un lujo, o sea que... Claro, y ahí no son faceless, porque les estás viendo la cara, los estás conociendo, de alguna manera los estás desnudando también, ¿no? Bueno, son faceless en el sentido de que yo te presento una voz, de repente. No hay imagen, porque la carátula de cada episodio es un faceless. Claro. Entonces sí que es verdad que ahora que queremos meter vídeo, se me rompe un poco la narrativa. Pero todo sea porque el proyecto llegue funciona a más gente. Pero sí, me gustaba la idea de eso, ¿no? De que habrá gente que conozcas, viene gente que sí es muy conocida, pero no todo el mundo parte de eso. Yo no necesito que seas muy reconocido, sino que tengas algo que a mí me hace... valorar tu mirada, ¿no? Y que me ha dado algo que me ha expandido y me parece bonito eso, como yo te doy una voz y luego ya tú le pones cara. Claro, pero es muy bueno y está muy bien lo que dices, además, de que los referentes también son actuales y que a nuestro alrededor hay gente muy interesante que a veces no le ponemos tanta atención porque parece que como están aquí entre nosotros, pues que, no pasa nada, ¿no? Sí, lo tengo a mano. Claro, lo tengo a mano y no nos paramos, ¿no? Si lo viéramos a lo mejor con esa óptica del paso del tiempo, de que hubieran sido personas que fueran referentes nuestros porque aparecían en nuestros libros, nos los tomaríamos de otra manera. Y luego, fíjate, yo pienso muchas veces en Paloma Chamorro, que para mí es un gran referente, ¿no? Pero me emociona mucho cuando busco entrevistas que ella hacía, ¿no? En La Edad de Oro, en Imágenes o tal, y veo a grandes referentes que tengo hoy muy jovencitos o muy jovencitas, ¿no? Y entonces a veces fantaseo un poco como dentro de 40 años de repente alguien se pondrá una entrevista donde estaba, pues no sé, una escritora que acaba de lanzar su primer libro y me parece muy bonito eso también, como poder crecer un poco a la par de esta gente que nos rodea, ¿no? Claro, y es emocionante además porque en ese momento en el que Paloma Chamorro los entrevistaba, efectivamente eran unos jovencitos que estaban despuntando, seguramente ni de broma se imaginarán la trayectoria que llevaron después y que luego tú seas un artista que los esté viendo, que esté viendo esa entrevista y que esté alucinando con verlos así de iniciáticos, ¿no? Sí, es bonito eso. Qué bueno, es muy bonito. Coco David, Valeria, yo te quiero preguntar... Me ha encantado la imagen tuya en el escaparate ahí de la perfumería colocando... ¿Sigues teniendo Barbies? Sigo teniendo Barbies. Tengo una ahora mismo solo. ¿Solo una? ¿No te has hecho coleccionista? No, hay un momento en el que los juguetes... Bueno, hay juguetes que sigo teniendo, pero no, las Barbies no. Solo tengo una Barbie que es Iris Apfel, hecha Barbie, que me hace mucha gracia. Pero no, todas esas Barbies las fui donando a hermanas, primas, toda la gente, generaciones que fueron viniendo. Pero sí, no he mantenido Barbies. Las Barbies no están, pero ¿y la niña que construía el escaparate sigue contigo? Todo el rato, o sea, yo la cuido como a nadie, vamos. O sea, es el motor creativo que yo tengo, esta niña, entonces sí. Y si la pudiéramos sentar aquí a mi lado ahora, ¿qué se te ocurriría decirle a esa Valeria chiquitita? Pues, ¿qué se me ocurriría decirle? Pues que siga, o sea, que ese entusiasmo que tiene lo va a mantener.
Y eso es que muy se lo bonito. crea. Yo creo que ya me lo creía, ¿no? Pero hay algo, o sea, yo también he sentido muchas cosas de intentar infantilizar el entusiasmo que yo puedo tener o la ilusión, el asombro. A veces me han llegado a decir, eres un poco infantil. Y entonces a mí me sorprende que el adjetivo infantil tenga una connotación negativa. No sé, no la entiendo. Entonces, bueno, pues como esta niña lo mantuvo luego de adolescente y demás, pues que no se sienta mal cuando lo escuche. Que es un gran motor. Es un gran motor. Valeria Coco David, muchísimas gracias por haber estado Más de lo que ves y compartir este ratito de conversación con nosotros. Gracias a ti por estas preguntas tan bonitas. Gracias.